Lo que se siente ser un marine espacial fallido. El rechazo llegó en silencio, no con palabras, no con gestos, sino con la fría verdad de mi cuerpo, rehusando lo que debería haber sido mi destino. Todavía siento el acero quirúrgico contra mi piel, el ardor de los primeros implantes y la fiebre que no cedió durante 13 días. Ahora me arrastro por pasillos sombríos como algo inferior, algo roto. Los iniciados nos llaman los muertos vivientes. Cada día atiendo los restos retorcidos de aquellos cuyos cuerpos se rebelaron más violentamente que el mío. Pero en lo profundo de las bóvedas inferiores de la fortaleza monasterio, he visto algo en los experimentos fallidos, algo que cambia, algo que evoluciona, y me pregunto, ¿es realmente un fracaso cuando el rechazo abre la puerta a convertirse en algo mucho más significativo de lo que un marine espacial podría llegar a ser? El rechazo llegó en silencio, no con una palabra de condena, no con un gesto despectivo, sino con la fría observación de mi cuerpo rechazando lo que debería haber sido mi ascensión. Todavía recuerdo el acero quirúrgico contra mi piel, el ardor de los primeros implantes y luego la fiebre, que no cedió durante 13 días. Cuando desperté, lo supe. Los apoticarios nunca tuvieron que decirlo. Sus ojos me lo dijeron todo. Yo era Marius Belton y le había fallado al emperador. La fortaleza monasterio de los Templarios de Hierro se encuentra incrustada en la cordillera de Kreis Prime. Vastas murallas de piedra negra se alzan como la espina dorsal de alguna bestia ancestral, latente, pero viva con propósito. Una vez soñé con caminar por sus sagrados salones, como un hermano de batalla. Ahora me arrastro por sus pasillos sombríos como algo inferior, algo roto. Los iniciados nos llaman los muertos vivientes, aquellos que sobreviven al rechazo pero no a la vergüenza. Somos los recordatorios de la debilidad que deben purgar de sí mismos. Mis deberes son simples. Mantengo a los servidores que atienden a los aspirantes fallidos, mantenidos en estasis. Superviso los suministros de nutrientes y registro datos biológicos. Cada día veo los restos retorcidos de aquellos cuyos cuerpos se rebelaron contra los dones del emperador más violentamente que el mío. Algunos son apenas reconocibles como humanos. Bocas sin labios eternamente atrapadas en gritos silenciosos. Extremidades dobladas y fusionadas en ángulos imposibles. Torsos hinchados con órganos malformados que intentan brotar de una piel amarillenta. Estos son los verdaderos rechazados, mantenidos con vida solo para su estudio, para que los apoticarios entiendan por qué fallaron y así otros puedan tener éxito. Tuve suerte, me dicen. Mi rechazo fue limpio. Mi cuerpo simplemente dijo no. Ninguna mutación dramática, ninguna transformación agónica, solo insuficiencia. El apoticario G.C. Draus me asignó a las bóvedas inferiores específicamente por esto. Verás lo que es el verdadero fracaso, Belton, me dijo.
Su voz ni cruel ni amable, simplemente fáctica. Y al presenciarlo aún podrás servir al capítulo de maneras que tu débil carne no pudo. Los servidores con los que trabajo fueron una vez como yo, aspirantes fallidos cuyas mentes fueron borradas y reemplazadas con simple programación de cogitador. Sus extremidades fueron amputadas y reemplazadas con apéndices mecánicos diseñados para tareas específicas. A veces capto un destello en sus ojos vacíos, una chispa momentánea de reconocimiento, como si en algún lugar muy dentro recordaran haber estado donde yo estoy ahora. Me pregunto si ellos son los afortunados, haber sido liberados de la carga de la consciencia, reemplazada por un propósito sin complicaciones. Cada mañana comienza igual. Despierto en mi pequeña celda en los cuartos de sirvientes. Me pongo la túnica gris que me identifica como personal del monasterio y desciendo a las bóvedas. La temperatura desciende con cada nivel hasta que mi aliento forma nubes ante mi rostro. La iluminación se atenúa hasta que las sombras consumen todo excepto los espacios de trabajo más esenciales. Es un lugar diseñado para ser olvidado. Las bóvedas se extienden muy por debajo de la fortaleza monasterio, más profundo de lo que la mayoría de los hermanos de batalla saben. 7 niveles de investigación y almacenamiento, cada vez más sensibles. Tengo autorización para los niveles 1 a 4. El pabellón de rechazo está en el nivel 3. El nivel 4 alberga las cámaras de cultivo de semilla genética, donde solo se me permite dar servicio al equipo de monitoreo externo. Los niveles 5 a 7 están restringidos a los apoticarios de más alto rango y al propio señor del capítulo. Hoy, como todos los días, reviso cada cápsula de éxtasis, verificando los signos vitales y los niveles de nutrientes. La cápsula 17 ha sido problemática últimamente. Su ocupante, una vez un aspirante prometedor llamado Keiben, rechazó su nodo cataléptico. Su actividad cerebral aumenta de forma impredecible, a veces causando que el campo de éxtasis fluctúe. Ajusto la mezcla de sedantes y hago una anotación en el registro. Candidato Belton. Una voz interrumpe mi trabajo. Me doy la vuelta para ver al hermano apoticario Tull. Su masiva figura en servoarmadura llena el pasillo. Incluso sin su casco, sus rasgos parecen más de estatua que de carne, sus ojos fríos y analíticos. El apoticario jefe Draus requiere asistencia adicional en el laboratorio Delta. Trae las unidades de servidor 8 a 12. Inclino la cabeza en reconocimiento. Sí, hermano apoticario. Inmediatamente. Esto es inusual. El laboratorio Delta está en el nivel 5. Nunca se me ha permitido bajar del nivel 4. No hago preguntas. No es mi lugar hacer preguntas. Activo las unidades de servidor. Sus extremidades mecánicas cobran vida con un zumbido. Los sensores ópticos brillan con un rojo apagado. Forman una línea detrás de mí
mientras sigo al hermano Tul hacia el pozo del ascensor restringido. El descenso a nivel 5 es breve, pero se siente trascendental. El aire cambia, se carga de alguna manera, como la atmósfera antes de una tormenta. Cuando las puertas se abren, mantengo la vista baja como exige el protocolo. Solo veo suelos de piedra pulida con incrustaciones de runas plateadas que no reconozco. El hermano Tul me guía a través de una serie de puntos de control de seguridad, cada uno más estricto que el anterior. Mi corazón late con fuerza en mi pecho. Incluso después de 3 años de servicio, la proximidad a un Astartes plenamente realizado me llena tanto de asombro como de un aplastante recordatorio de mi propio fracaso. El laboratorio Delta es vasto, al menos 3 veces el tamaño de cualquier espacio de investigación en los niveles superiores. El techo se arquea muy por encima, sostenido por contrafuertes tallados con oraciones al Omnisía. El centro de la sala está dominado por una plataforma circular rodeada de bancos de cogitadores y equipo de monitoreo. Sobre la plataforma yace una única cápsula de éxtasis, diferente a las que mantengo arriba. Esta es transparente, revelando a su ocupante por completo. Lo que veo dentro me hace detenerme involuntariamente. Los servidores detrás de mí se detienen, esperando instrucciones. Dentro de la cápsula yace una forma que no es ni completamente humana ni completamente Astartes. Sus proporciones son incorrectas. Extremidades demasiado largas, masa muscular distribuida de manera desigual en un torso que parece haber comenzado el proceso de transformación, pero se detuvo a mitad de camino. La piel está moteada, con parches de una dureza similar a la cerámica intercalados con carne roja y viva. Pero lo más perturbador es el rostro. Una mitad parece normal, incluso apuesto, mientras que la otra se ha expandido grotescamente. La cuenca del ojo se ha ensanchado para acomodar un órgano que pulsa con una luz antinatural. Mantenimiento de servidores según lo instruido. Apoticario jefe. Anuncia el hermano Tul. Solo entonces me doy cuenta del apoticario jefe Draus en una estación de monitoreo. Vuelve su antiguo rostro, que lleva las cicatrices de incontables siglos de servicio. A diferencia de la mayoría de los Astartes, cuyas expresiones permanecen estoicas e ilegibles, Draus permite que un ceño fruncido surque sus rasgos. Belton me reconoce con un asentimiento. Los servidores de monitoreo necesitan una recalibración. No están registrando los sutiles cambios en los niveles de neurotransmisores del sujeto. Tu experiencia con el equipo del pabellón de rechazo debería ser adecuada. Sí, apoticario jefe. Respondo, moviéndome hacia la consola de control de servidores. Mientras trabajo, no puedo evitar lanzar miradas al ser en la cápsula de éxtasis. Algo en él me resulta familiar, aunque sé que es imposible. Nunca he estado en este nivel antes. Sin embargo,
Hay algo en la mitad inalterada de su rostro que toca una fibra en mi memoria. «¿Lo reconoces?», dice Draus, su voz sobresaltándome. No es una pregunta. Me quedo helado, sin saber cómo responder. Mentirle a un Astartes es inútil. Pueden oír el cambio en los latidos de tu corazón. Oler la respuesta de miedo en tu sudor. Hay algo familiar, señor, aunque no puedo ubicarlo. Admito. Draus se acerca a la cápsula de éxtasis, colocando una enorme mano enguantada sobre su superficie. Este era el hermano Corolus de la Quinta Compañía. Se ofreció como voluntario para un procedimiento experimental destinado a mejorar el nodo cataléptico, permitiendo a un Astartes funcionar sin descanso hasta por 60 días en situaciones de combate. No digo nada, sabiendo que se revelará más si espero. El procedimiento falló, continúa Draus, pero de una manera que no anticipamos. En lugar de rechazar la mejora, su cuerpo comenzó a transformarla y adaptarla. Al principio creímos que habíamos tropezado con un gran avance. Luego comenzaron las mutaciones. Vuelvo a mirar al sujeto, notando cómo el ojo agrandado parece seguir los movimientos, incluso en éxtasis. Esto no puede ser posible. ¿Por qué se me permite ver esto, señor?, pregunto finalmente. Draus vuelve su antigua mirada hacia mí. Porque has demostrado tanto competencia como discreción en tus deberes. Y porque requerimos a alguien con tu perspectiva única para la siguiente fase de la investigación. ¿Mi perspectiva, señor? Rechazaste la semilla genética limpiamente. Tu cuerpo la reconoció como incompatible y detuvo el proceso de transformación sin complicaciones. Creemos que esta respuesta genética puede ser la clave para controlar las mutaciones que ahora enfrentamos, con el hermano Corolus y otros 3 como él. La revelación pesa en mi pecho. Después de 3 años de existir como un recordatorio del fracaso, mi rechazo podría tener un propósito. La ironía no se me escapa. ¿Qué quiere que haga, apoticario jefe? Continúa con tus deberes habituales, pero preséntate en el laboratorio Delta cada tercer ciclo. Requeriremos muestras de sangre, análisis de tejido y mapeo cognitivo. El hermano Tul te escoltará. Draus se vuelve hacia su estación de monitoreo. Termina la recalibración de los servidores. El sujeto muestra una mayor actividad cerebral hoy. Mientras vuelvo a mi trabajo, noto que el ojo dentro de la cápsula de éxtasis se ha fijado directamente en mí. Un escalofrío me recorre la espalda que no tiene nada que ver con la temperatura del laboratorio. En contra de todos los protocolos de la tecnología de éxtasis, juraría que el ser una vez conocido como el hermano Corolus es consciente de mi presencia. Consciente y de alguna manera
interesado. Los servidores completan su recalibración y soy escoltado de regreso al nivel 3. Reanudo mis deberes con los aspirantes rechazados, pero mi mente permanece en el laboratorio Delta. Por primera vez en 3 años, siento algo más allá del hastado. Monótona rutina de supervivencia. Siento un propósito. Sin embargo, debajo de ese propósito acecha algo más. Algo que no me atrevo a examinar demasiado de cerca. Una pregunta se forma en mi mente. Si mi rechazo genético es la clave para controlar la mutación, ¿podría ser también la clave para una implementación exitosa? Aparto el pensamiento. Tal especulación roza la tecnoherejía. Soy Marius Belton, aspirante fallido, encargado de servidores. Debo recordar mi lugar. Pero mientras reviso los suministros de nutrientes en la cápsula 17, me encuentro estudiando la fallida implementación del nodo cataléptico con nuevo interés. Los datos técnicos se desplazan por mi data slate y por primera vez realmente empiezo a entender. Esa noche, el sueño me elude. En la oscuridad de mi pequeña celda, veo la forma mutada del hermano Corolus, su ojo agrandado siguiéndome. Y detrás de esa imagen, una nueva posibilidad toma forma. Una idea peligrosa que no puedo desterrar del todo. Si los templarios de hierro buscan controlar la mutación a través de mi resistencia genética, ¿podría invertirse ese mismo principio? ¿Podría alterarse de alguna manera lo que me hace incompatible? Me digo a mí mismo que soy un siervo leal del capítulo, que he aceptado mi lugar, pero la semilla de la ambición, una vez plantada, no se arranca fácilmente. Y en la oscuridad de la noche, hasta los más fieles albergan secretos. Pasan 3 días antes de que me convoquen de nuevo al laboratorio Delta. En ese tiempo, accedo a los archivos con el pretexto de mantener los núcleos de datos. La información que busco está muy restringida, pero mi posición me otorga un acceso limitado a las especificaciones técnicas del proceso de implantación de la semilla genética. Soy cuidadoso, metódico. No dejo rastro de mis indagaciones. Lo que aprendo me fascina y me aterroriza a la vez. El nodo cataléptico que no logró arraigar en el hermano Corolus es el mismo implante que causó la tasa de rechazo más alta entre los aspirantes de mi grupo de admisión. 5 de nosotros fallamos en esta etapa, incluyéndome a mí. Los datos técnicos sugieren una correlación entre ciertos factores sanguíneos raros y el rechazo. Mi propio expediente médico confirma que soy portador de este factor sanguíneo. Una coincidencia, quizás. Pero mi mente se acelera con las implicaciones. Cuando el hermano Zul viene a por mí al tercer día, ya me he recompuesto. Lo sigo en silencio al laboratorio Delta, con los servidores detrás de nosotros. Pero esta vez, cuando las puertas del ascensor se abren al nivel 5, noto de inmediato que algo es diferente. El aire tiene un olor a ozono y antiséptico, más fuerte que antes. La iluminación se ha intensificado y hay más apoticarios presentes. El apoticario jefe Draus no está junto a la estación de monitoreo, sino junto a la propia cápsula de estasis.
A su lado, hay una figura que nunca antes había visto. Vestido no con la servoarmadura negra de los templarios de hierro, sino con el blanco y rojo del Adeptus Mechanicus, un magos biologis. Su rostro más máquina que hombre. Múltiples mejoras ópticas zumban mientras enfocan y reenfocan al ocupante de la cápsula. El sujeto muestra una creciente actividad neuronal a pesar de los protocolos de éstasis. Afirma el magos, su voz un chirrido metálico. La mutación se ha acelerado en la región del lóbulo frontal. Fascinante adaptación. La adaptación no es nuestro objetivo, mago Serin. Responde Draus con firmeza. La contención y la reversión siguen siendo las prioridades. Por supuesto, apoticario jefe, aunque el Omnisía revela el conocimiento a través de muchos caminos, incluso aquellos que no teníamos la intención de recorrer. Me mantengo a una distancia respetuosa con los servidores, esperando instrucciones. Las unidades ópticas del magos giran de repente hacia mí, enfocando con un clic audible. ¿Este es el caso de rechazo genético? Pregunta. Sí, confirma Draus. Marius Belton, aspirante fallido durante la implementación del nodo cataléptico. El mago se acerca a mí. Apéndices mecánicos se extienden desde sus túnicas para flotar cerca de mi rostro. Permanezco perfectamente quieto, aunque cada instinto grita que retroceda. Tus marcadores genéticos son de particular interés. Aspirante fallido, afirma el magos. Los algoritmos de compatibilidad sugieren que tu rechazo no se debió a la debilidad, sino a una forma inusual de resistencia. Tu cuerpo reconoció el implante extraño y montó una respuesta inmune precisa en lugar de un rechazo sistémico. No sé cómo responder a esto. El magos continúa su examen. Un mecadendrita se extiende para tomar una muestra de sangre de mi cuello sin previo aviso. Hago una mueca pero no me aparto. También necesitaremos tejido neural, informa el magos a Draus. La comparación entre su arquitectura neural y la del sujeto puede proporcionar el mecanismo de control que buscamos. Preparen la sala de cirugía. Ordena Draus a uno de los otros apoticarios. El procedimiento comenzará en 3 horas. Mi ritmo cardíaco aumenta involuntariamente. La extracción de tejido neural no es un procedimiento menor. Aunque sé que no se me pedirá consentimiento, la realidad de mi situación se vuelve de repente crudamente clara. Ya no soy simplemente un observador o un asistente. Ahora soy yo mismo un sujeto de investigación. Dirige a los servidores para que trasladen al sujeto principal. Me instruye Draus, señalando la cápsula de éstasis. El mago Serin desea realizar escaneos preliminares en el laboratorio adyacente. Asiento y me muevo hacia la consola de control de servidores. Mientras introduzco los comandos, noto algo inusual en la pantalla de monitoreo. La actividad cerebral del sujeto no es aleatoria como había pensado al principio. Hay un patrón en ella. Una secuencia repetitiva que casi parece código. No menciono esta observación. En su lugar, ordeno a los servidores que desconecten cuidadosamente la cápsula de éstasis de su fuente de alimentación principal y cambien a los sistemas auxiliares para el transporte.
Mientras lo hacen, hay una fluctuación momentánea en el campo de estasis. Por menos de un segundo, el campo vacila, casi imperceptible, a menos que uno esté atento. En esa fracción de segundo, el ojo agrandado del hermano Corolus se fija directamente en el mío. Y en ese momento, sé con absoluta certeza que está consciente, alerta, comunicándose. El campo de estasis se estabiliza de inmediato. Los servidores continúan su trabajo, ajenos. Miro la estación de monitoreo, pero la breve fluctuación de energía no parece haberse registrado. No suenan alarmas. Nadie más parece haberse dado cuenta. Mientras los servidores comienzan a mover la cápsula de estasis hacia el laboratorio adyacente, siento una presión en mi mente, un susurro que no es un sonido, una presencia que no debería ser posible a través de un campo de estasis. «Te veo fallido», murmura la voz en mis pensamientos. «Veo tu ambición, tu hambre, tan parecida a la mía». Casi tropiezo sujetándome a una consola. El hermano Tull me mira con leve curiosidad, pero no dice nada. Me enderezo y continúo dirigiendo a los servidores, tratando de convencerme de que la voz fue imaginación, estrés, la anticipación del procedimiento quirúrgico que se avecina. «Te quitarán pedazos», continúa la voz, «así como me quitaron pedazos a mí. Y cuando tengan lo que necesitan, ¿qué quedará de Marius Belton? ¿Otro servidor? ¿Otro experimento fallido? ¿O algo completamente nuevo?» Me concentro en mi respiración, en la consola de control de servidores, en cualquier cosa menos en la voz. Sin embargo, persiste una sutil presión en la base de mi cráneo. «Puedo mostrarte otro camino», susurra. «Puedo mostrarte cómo convertirte en lo que estabas destinado a ser». La cápsula de estasis pasa por la puerta hacia el laboratorio adyacente. La presión en mi mente retrocede, pero el eco de las palabras permanece. Completo mis deberes mecánicamente, consciente de que en 3 horas estaré atado a una mesa de operaciones, porciones de mi tejido cerebral extraídas para su estudio. Al salir del laboratorio Delta, escoltado por el hermano Tull de regreso al nivel 3, se forma un nuevo pensamiento. Si el campo de estasis puede ser traspasado por la consciencia mutada del hermano Corolus, ¿qué otras imposibilidades podrían ser posibles? Y si voy a perder partes de mí mismo de todos modos, ¿qué tengo realmente que perder escuchando a la voz? Regreso a mis deberes en el pabellón de rechazo, revisando nutrientes y monitoreando signos vitales como siempre. Pero por dentro algo ha cambiado. Por primera vez desde mi rechazo, siento que el miedo da paso a una emoción más oscura: la oportunidad. Y con ella llega el primer temblor de lo que más tarde reconoceré como el comienzo de mi caída. Cuando vengan a por mí 3 horas después, estaré listo no para resistir, pues eso sería inútil, sino para observar, para entender y quizás para escuchar más atentamente a la voz que ofreció otro camino. La sala de cirugía del nivel 5 reluce con una precisión inmaculada. Se me ordena quitarme la túnica gris y tumbarme en la mesa de operaciones. Los servidores
Aseguran sujeciones en mis extremidades y torso. Me colocan una corona neural en la cabeza. Sus diminutas agujas preparadas para penetrar mi cráneo en coordenadas precisas. El mago Serín se cierne sobre mí, sus unidades ópticas ajustándose para enfocar mi rostro. El procedimiento extraerá 17 micromuestras de tu corteza cerebral, me informa. Permanecerás consciente durante todo el proceso para proporcionar lecturas cognitivas de referencia. Se administrará supresión del dolor, pero la eliminación completa no es posible sin comprometer la integridad de los datos. Asiento en señal de comprensión. El miedo está presente, pero distante, como si le estuviera ocurriendo a otra persona. El apoticario jefe Draus aparece en el borde de mi visión. Tu servicio honra al capítulo, Belton, dice en tono formal. El conocimiento obtenido puede salvar al hermano Corolus y prevenir mutaciones similares en futuros Astartes. Vivo para servir, apoticario jefe. Respondo automáticamente. El procedimiento comienza. La corona neural se activa. Diminutos taladros cobran vida con un zumbido. La supresión del dolor es mínima, como se prometió. Cada extracción se siente como un alambre al rojo vivo, que se introduce en mi cerebro y luego se retira lentamente. Aprieto los dientes decidido a no gritar. Al menos me queda el orgullo. En la tercera extracción ocurre algo inesperado. Mientras el taladro penetra en mi lóbulo frontal, aflora un destello de memoria. No es mi memoria, sino algo ajeno, algo que no debería existir en mi mente. Veo a través de los ojos del hermano Corolus mientras se ofrece voluntario para el procedimiento experimental. Siento su orgullo, su certeza de que saldrá más fuerte, más valioso para el capítulo. El recuerdo cambia. Una agonía indescriptible. El nodo cataléptico no solo mejora sus habilidades, sino que cambia, evoluciona, alcanzando partes de su cerebro que deberían ser inaccesibles. Y con ese cambio, amanece una nueva conciencia, la capacidad de ir más allá de su forma física, de tocar otras mentes, de influir en la misma tecnología destinada a contenerlo. El taladro se retira y el recuerdo se desvanece. Jadeo en busca de aire. El sudor brota de mi cuerpo. Interesante pico en la actividad de las ondas delta. Anota el mago Serín con indiferencia. Marquen la muestra. El procedimiento continúa. 2 extracciones más. 2 destellos más de recuerdos que no son míos. El hermano Corolus descubriendo sus nuevas habilidades. El hermano Corolus contactando a los servidores. Sutiles manipulaciones de su programación. El hermano Corolus buscando mentes similares a la suya. Mentes con el potencial de entender. Para la 12ª extracción, tiemblo incontrolablemente.
el mago se ajusta las sujeciones y continúa. El dolor ya no es relevante. Lo que importa son los fragmentos de conocimiento que se me transfieren con cada invasión de mi cerebro. No son recuerdos aleatorios, me doy cuenta, sino información cuidadosamente seleccionada. El hermano Corolus está usando el propio procedimiento como un conducto, volviendo las mismas herramientas de los apoticarios en su contra. La 17ª y última extracción es la más dolorosa. El taladro penetra más profundo que los otros. Con ella no viene un recuerdo, sino una instrucción, compleja y multifacética, implantada directamente en mis vías neurales. Siento cómo echa raíces, una semilla de corrupción disfrazada de iluminación. Cuando finalmente me quitan la corona neural, yazgo temblando en la mesa de operaciones. La sangre gotea de las diminutas heridas en mi cuero cabelludo. El mago Serin examina las muestras recogidas, olvidando ya mi presencia. Fascinante arquitectura neural, le comenta a Draus. El factor de resistencia parece estar localizado en el rechazo de proteínas sintéticas específicas. Con la modificación adecuada, podríamos crear un contraagente dirigido. Me liberan de las sujeciones y un servidor me ayuda a sentarme. Nadie pregunta cómo me siento. Nadie pregunta por la experiencia. Soy simplemente la fuente de las muestras. Mi propósito se ha cumplido. Regresa a tus aposentos para recuperarte. Me instruye Draus. Preséntate en el laboratorio Delta en 2 días para un examen de seguimiento. Asiento débilmente y permito que me escolten de regreso al nivel 3. En mi pequeña celda, me desplomo sobre la estrecha cama. El agotamiento se apodera de mí de inmediato. Pero el sueño no trae paz. En mis sueños, el hermano Corolus está de pie ante mí. Su forma ya no está confinada a la cápsula de éxtasis. Es magnífico y terrible. Sus rasgos mutados ahora no parecen una corrupción, sino una evolución. Su ojo agrandado pulsa con una luz interior, viendo cosas más allá de la percepción normal. Has recibido el primer don, me dice. Tu mente ahora contiene las claves. En 2 días, cuando regreses al laboratorio Delta, ejecutarás el protocolo que te he dado. ¿Qué sucederá?, pregunto en el sueño. Su boca sin labios forma lo que podría ser una sonrisa. Liberación. Transformación. La realización del potencial que a ambos se nos negó. ¿Me convertiré en un Astartes? Incluso en el sueño.
Oigo la esperanza desesperada en mi voz. Te convertirás en algo mucho más significativo, promete el hermano Corolus. Ni un aspirante fallido ni un Astartes limitado, sino algo nuevo, algo necesario para la supervivencia de la especie. El emperador, empiezo. El emperador creó a los primarcas, y de ellos a los Astartes. Interrumpe Corolus. Evolución por diseño. Lo que sucede ahora es simplemente el siguiente paso. No planeado, pero inevitable. La evolución encuentra un camino, Marius Belton. Y tú y yo seremos sus instrumentos. Despierto con un sobresalto, mi cuerpo empapado en sudor. El sueño permanece vívido, a diferencia de los sueños normales que se desvanecen al despertar. Las instrucciones plantadas en mi mente durante el procedimiento de extracción pulsan con claridad. Sé exactamente lo que debo hacer cuando regrese al laboratorio Delta. Cada paso trazado con precisión. La parte racional de mí reconoce esto como manipulación, como corrupción. El hermano Corolus ya no es un Astartes en ningún sentido significativo. Sea cual sea la mutación que se ha apoderado de él, también ha alterado sus lealtades, su propósito. Seguir sus instrucciones sería una traición al capítulo, al propio emperador. Sin embargo, mientras yazgo en la oscuridad, no puedo evitar preguntarme: ¿fue mi rechazo realmente un fallo de mi carne? ¿O fue el capítulo el que no reconoció mi verdadero potencial? Si el hermano Corolus dice la verdad y yo podría convertirme en algo más allá incluso de los Astartes, ¿no es eso una forma de servicio? ¿No es eso cumplir la voluntad del emperador de que la humanidad evolucione, se vuelva más fuerte? Tales pensamientos son peligrosos, incluso heréticos. Debería informarlos de inmediato. Confesarle al apoticario jefe Draus que el hermano Corolus de alguna manera ha llegado a mi mente. Eso sería lo leal. En cambio, me levanto de la cama y me dirijo al pequeño escritorio en la esquina de mi celda. De un compartimento oculto debajo, saco un data slate que me había apropiado meses atrás de un servidor fuera de servicio. En él, empiezo a registrar todo lo que he aprendido, tanto de los archivos como del propio hermano Corolus. El conocimiento es poder, y ya no estoy dispuesto a permanecer impotente. Al día siguiente, cumplo con mis deberes en el pabellón de rechazo como siempre. Me palpita la cabeza donde penetraron los taladros, pero no muestro ninguna señal externa de malestar. Los aspirantes fallidos en sus cápsulas de estasis me parecen diferentes ahora. No son objetos de piedad ni recordatorios de mi propia insuficiencia, sino puntos de datos en un patrón más amplio. Sus fracasos, como el mío, pueden servir a un propósito imprevisto por el capítulo. La cápsula 17 vuelve a captar mi atención. Caben, el aspirante cuyo rechazo del nodo cataléptico causó una actividad cerebral irregular. Reviso sus lecturas con más cuidado de lo habitual. Los patrones son sutiles pero inconfundibles, una vez que sabes qué buscar. No son picos aleatorios, sino pulsos codificados similares a los que observé con el hermano Corolus, aunque mucho menos sofisticados. Miro a mi alrededor para asegurarme de que nadie esté mirando. Luego, ajusto la mezcla. De nutrientes que fluye hacia la cápsula de Caben. Nada peligroso.
Nada que active las alarmas. Simplemente una modificación de la fórmula estándar, aumentando ciertos neuroestimulantes mientras disminuyo los sedantes. Un pequeño experimento por mi cuenta. Cuando completo mis rondas, el hermano Tul aparece en la entrada del pabellón de rechazo. Su expresión es tan ilegible como siempre, pero hay una tensión en su postura que no había visto antes. Candidato Belton se dirige a mí. Se requiere su presencia en el laboratorio Epsilon de inmediato. Laboratorio Epsilon, no Delta, donde me sometí al procedimiento de extracción. Epsilon no me resulta familiar. No se menciona en ninguno de los archivos a los que había accedido. La inquietud se asienta en mi estómago, pero asiento en reconocimiento. Sí, hermano apoticario. Inmediatamente. Lo sigo hasta el ascensor, notando que no descendemos al nivel 5, sino al nivel 6. Los puntos de control de seguridad aquí son aún más estrictos. Escaneos de retina, verificación genética, análisis de patrones neurales. Me someto a cada uno por turno, preguntándome por qué se me concede acceso a un nivel supuestamente restringido solo a los apoticarios de más alto rango. El laboratorio Epsilon hace que Delta parezca tosco en comparación. La tecnología aquí está más allá de cualquier cosa que haya visto. Parte de ella lleva las marcas distintivas de la influencia Xenos, aunque cuidadosamente santificada con iconografía imperial. En el centro del laboratorio no hay una cápsula de estasis, sino una enorme esfera de contención. Su superficie es una matriz cambiante de campos de energía y resguardos hexagramáticos. Dentro de la esfera flota lo que queda de un marín espacial. O más bien, en lo que se ha convertido un marín espacial. La figura ha desechado toda pretensión de humanidad. Su armadura se ha incorporado a su carne. Ceramita y hueso fusionados en una nueva sustancia que pulsa con luz interna. Su cabeza se ha alargado. El cráneo se ha dividido para acomodar una corona de órganos sensoriales que se retuercen con una aparente inteligencia propia. Donde debería estar el rostro, hay una hendidura vertical de la que emana un suave quejido justo en el umbral del oído. Me detengo involuntariamente. El horror y la fascinación luchan dentro de mí. Esta es una mutación mucho más allá de lo que presencié con el hermano Corolus. Esto es una transformación en algo completamente ajeno. El apoticario jefe Draus y el mago Serín están de pie ante una consola de control, inmersos en una conversación. Levantan la vista cuando el hermano Tul me conduce hacia adelante. Candidato, me reconoce Draus. Confío en que te has recuperado adecuadamente del procedimiento de ayer.
Sí, apoticario jefe. Respondo. Mis ojos vuelven a la esfera de contención. Te preguntas por qué te han traído aquí, afirma Draus. ¿Por qué se te permite ver lo que Pocos, incluso entre el capítulo, saben que existe? Permanezco en silencio, esperando. El ser que tienes ante ti fue una vez el hermano Falmus de la tercera compañía. Continúa Draus. Fue el primero en someterse a la mejora experimental del nodo cataléptico, el primero en experimentar la mutación y pronto, creemos, el primero en completar la transformación en algo completamente diferente. El Rubicon Abominatus, entona el mago Serin. Una nota de lo que podría ser reverencia en su voz metálica. ¿El qué, señor? Pregunto, antes de poder contenerme. Un umbral teórico, explica Draus, más allá del cual la evolución humana se acelera exponencialmente, sin control ni por la selección natural ni por la ingeniería cuidadosa. Un punto de no retorno. El hermano Corolus se acerca a este umbral, añade el mago Serin, pero aún no lo ha cruzado. El hermano Falmus, como puedes ver, ha progresado mucho más. Otros 3 se encuentran en diversas etapas entre ellos. Miro de nuevo a la cosa en la esfera de contención. Su quejido ha cambiado de tono, volviéndose casi melódico. Siento una presión similar a la que experimenté con el hermano Corolus, pero más fuerte, más insistente. La resisto, centrándome en las palabras de Draus. Tu tejido neural ha proporcionado información valiosa, me dice Draus. Tu resistencia natural a la implantación del nodo cataléptico puede ser la clave para desarrollar una cura, o al menos un medio para controlar la progresión. Es un honor servir, apoticario jefe. Respondo automáticamente. Se requiere más de ti, continúa Draus. El mago Serin ha determinado que tu arquitectura neural posee propiedades únicas. Propiedades que pueden permitirte comunicarte con los hermanos afectados sin arriesgarte a la contaminación. Por un momento, no puedo procesar lo que estoy oyendo. Desean que me comunique con estos astartes mutados, que exponga mi mente directamente a lo que sea que los haya transformado. No entiendo, señor. Logro decir. Soy un aspirante fallido. ¿Cómo podría yo? Precisamente porque fallaste, interrumpe el mago Serin. Tu rechazo no fue una debilidad, sino una forma específica de resistencia. Posees vías neurales que son incompatibles con el vector de la mutación, pero lo suficientemente similares como para establecer comunicación. Eres, en efecto, inmune, pero receptivo. Las implicaciones son asombrosas. Durante 3 años, he vivido con la vergüenza del rechazo, solo para descubrir ahora que mi fracaso podría ser mi mayor valor para el capítulo. ¿Qué quieren que haga? Pregunto, aunque ya sospecho la respuesta.
Drau señala un dispositivo junto a la esfera de contención. Se asemeja a una corona neural modificada, similar a la que se usó durante mi extracción, pero más elaborada, con interfaces y sistemas de sujeción adicionales. Serás conectado a una interfaz neural, explica. Permitirá una comunicación controlada con el hermano Falmus, mientras se mantienen las salvaguardas adecuadas contra la corrupción mental. El riesgo es mínimo, añade el mago Serin, aunque algo en su tono sugiere que esto no es del todo cierto. Serás monitoreado de cerca. A la menor señal de contaminación, la conexión se cortará de inmediato. Miro de nuevo a la cosa que una vez fue el hermano Falmus. La hendidura vertical en su rostro se ha ensanchado ligeramente, revelando hileras de estructuras cristalinas donde deberían estar los dientes. El quejido ha vuelto a modularse. Ahora se asemeja a voces distantes y discordantes que hablan al unísono. Cada instinto me dice que me niegue, que diga, no, no puedo hacer esto. Pero negarse a un Astartes, y mucho menos al apoticario jefe, no es una opción disponible para mí. Más que eso, me doy cuenta con creciente claridad de que esto es una oportunidad, conocimiento, poder. Todo lo que el hermano Corolus prometió podría ser accesible también a través de esta conexión. Estoy listo para servir, digo, moviéndome hacia la interfaz neural. La preparación es exhaustiva. Los servidores conectan monitores neurales a mi cuerpo. El mago Serin calibra personalmente la interfaz, sus mecadendritas haciendo ajustes diminutos en configuraciones que no puedo ni empezar a comprender. El hermano Tul está listo con una pistola Volter, aunque no puedo decir si está destinada al hermano Falmus o a mí si algo sale mal. Mientras la corona neural desciende sobre mi cabeza, siento el dolor familiar de las agujas penetrando mi cuero cabelludo, buscando conexión con mi cerebro. Pero esta vez, en lugar de extraer, están creando vías, construyendo puentes entre mi conciencia y algo otro. Iniciando conexión primaria. En 3, 2, 1, entona el mago Serin. El mundo se disuelve. Estoy cayendo a través de infinitos fractales de pensamiento, cada uno ramificándose en infinitas posibilidades. Colores que no tienen nombre en el lenguaje humano me bañan. Sonidos que existen más allá del espectro del oído, pulsan a través de lo que queda de mi sentido del yo. Esto no es comunicación como la entiendo. Esto es inmersión en un océano de conciencia pura. Fascinante. Oigo la voz del mago Serin, distante y distorsionada. Sus patrones neurales se están estabilizando. Está estableciendo una interfaz coherente. Gradualmente, el caos se resuelve en algo que puedo procesar. No orden, precisamente, sino patrones por los que puedo navegar. Y dentro de esos patrones una presencia. Muchas presencias. Me doy cuenta con sorpresa. No solo el hermano Falmus, sino otros. El hermano Corolus,
los otros astartes mutados. Y más allá de ellos, algo vasto y paciente, observando a través de sus ojos, experimentando a través de sus sentidos transformados. Candidato Belton. La voz de Draus penetra la experiencia. ¿Puedes describir lo que estás percibiendo? Intento responder. Formar Palabras con una boca que parece desconectada de mi conciencia. muchos. Logro decir. No está solo. Están en red, conectados a algo más grande. Como sospechábamos, comenta el mago Serin. La mutación crea un vínculo psíquico entre los individuos afectados. Una conciencia gestalt. Pero es más que eso. Las presencias son conscientes de mí ahora, curiosas por esta nueva mente que se ha unido a su comunión. Siento al hermano Falmus examinándome. Su conciencia tan transformada que poco queda de lo que una vez debió ser un orgulloso guerrero Astartes. Sin embargo, hay reconocimiento, comprensión de lo que represento. Semilla fallida. Susurran sus pensamientos directamente en los míos. Recipiente perfecto. Potencial no reclamado. Retrocedo mentalmente ante las implicaciones. Sirvo al capítulo. Proyecto de vuelta. Inseguro de si esta comunicación está siendo monitoreada por Draus y el Magos. Sirves a lo que crees que es el capítulo, responde el hermano Falmos. Pero el capítulo sirve al emperador. Y el emperador pretendía que la humanidad evolucionara, que trascendiera. Nosotros somos esa trascendencia. La certeza en sus pensamientos es absoluta. No hay duda, ni miedo. En lo que sea que se haya convertido el hermano Falmus, cree completamente en su transformación. ¿Los otros como tú? Pregunto, recordando mi propósito. ¿Cuántos hay? 17 dentro de esta fortaleza monasterio. Llega la respuesta. Cientos en todo el sector. Miles en todo el Imperium. El cambio se extiende de mente a mente, de implante a implante. Lo que comenzó como un accidente se convierte en un propósito. Siento un escalofrío a pesar del calor clínico del laboratorio. Esto es mutación, corrupción. Esto es evolución, corrige el hermano Falmos. Los primarcas fueron evolución. Los astartes fueron evolución. Simplemente somos la siguiente iteración. No planeada por el emperador, quizás, pero necesaria para lo que viene. ¿Qué viene? No puedo evitar preguntar. Imágenes inundan mi mente. Estrellas que se apagan una por una. Vastas flotas enjambre que se acercan desde el vacío entre galaxias. La luz dorada del Astronomicón parpadeando, debilitándose. La humanidad acurrucada en sus millones de mundos, ignorante del fin que se avecina. La guerra final, explica el hermano Falmus. No contra xenos o herejes o los poderes ruinosos.
La guerra contra la extinción misma. La humanidad base no puede ganar esta guerra. Los Astartes, con todo su poder, no pueden ganar esta guerra. Solo lo que viene después tiene alguna esperanza de supervivencia. La convicción en sus pensamientos es terrible de contemplar. No percibo locura, mi delirio. Solo una certeza absoluta basada en información a la que no puedo acceder. Perspectivas que no puedo compartir. El capítulo os destruirá, le digo. Buscan una cura, una forma de revertir la mutación. Una sensación parecida a la risa ondula a través de la conexión. Buscan controlar lo que no pueden entender. Así como buscaron controlarte a ti, semilla fallida. Usar tu rechazo como un arma contra nosotros. Pero eres más valioso de lo que creen. Eres el puente. ¿Puente a qué? A la evolución controlada. Tu resistencia es la clave no para detener el cambio, sino para dirigirlo, para darle forma. El recipiente perfecto, sin marcar por transformaciones previas, pero compatible con lo que nos hemos convertido. Siento a las otras presencias acercándose en el espacio mental, examinándome desde ángulos que no puedo comprender. El hermano Corolus está allí, su conciencia menos ajena que la de Falmus, pero ya cambiando, transformándose. Me prometiste un propósito, proyecto hacia Corolus. Dijiste que me convertiría en más que un Astartes. Y así será, responde Corolus. El Magos y el apoticario jefe creen que te están usando para comunicarse con nosotros, para entendernos. En realidad estamos usando esta conexión para algo mucho más significativo. Intento retirarme, de repente asustado, pero me encuentro sujeto en mi lugar dentro de la interfaz neural. Algo está sucediendo. Una transferencia de información mucho más allá de lo que debería ser posible a través de esta conexión. No solo datos, sino cambios en mi propia arquitectura neural. Estoy siendo reescrito, precodificado desde dentro. ¿Qué me estáis haciendo? Grito, sin saber si las palabras salen de mi boca física o simplemente resuenan en el espacio mental. Cumpliendo tu potencial, responde Falmus. Preparando el recipiente. Cuando llegue el momento, sabrás qué hacer. La conexión comienza a desestabilizarse. Siento que el Magos inicia los protocolos de desconexión, quizás sintiendo que algo ha salido mal. Mientras las vías neurales entre nosotros comienzan a cerrarse, el hermano Falmus me deja con un último pensamiento. 3 días. Laboratorio Delta. Comienza la primera de muchas transformaciones. La realidad regresa con una brusquedad brutal. Jadeo en busca de aire.
Mi cuerpo convulsiona contra las sujeciones de la interfaz neural. Las alarmas suenan por todo el laboratorio Epsilon. Los servidores se mueven con precisión mecánica para estabilizar mis signos vitales. A través de una visión borrosa veo a Draus y al mago Serin inclinados sobre el equipo de monitoreo. Sus expresiones son sombrías. Patrones neurales muy irregulares, afirma el magos. Posible contaminación. Purga la interfaz, ordena Draus. Protocolos de cuarentena completos. Me quitan la corona neural de la cabeza. Cada retirada de aguja envía un nuevo dolor a través de mi cráneo. Mis pensamientos son un caos. Fragmentos de lo que se compartió conmigo se mezclan con mi propia conciencia. Intento concentrarme, separarme de las presencias ajenas que tocaron mi mente. O las fronteras se sienten permeables ahora, inciertas. Candidato Belton. Se dirige a mí Draus directamente. Informe. ¿Qué experimentaste? Dudo. Si revelo todo, probablemente me ejecutarán de inmediato como un riesgo de contaminación. Si no revelo nada, pierdo la oportunidad de servir al capítulo con inteligencia valiosa. Pero hay una tercera opción. Una verdad parcial, cuidadosamente presentada. Están conectados, logro decir, mi voz ronca. Una red de conciencia. El hermano Falmos cree que la mutación no es corrupción, sino evolución. Una adaptación necesaria para que la humanidad sobreviva a alguna amenaza venidera. Justificación delirante, descarta el mago Serin. Común entre aquellos que sufren una mutación extrema. La mente crea narrativas para racionalizar su propia corrupción. ¿Habló de otros más allá de los que conocemos? Presiona Draus. Asiento débilmente. Afirmó que hay 17 dentro de la fortaleza monasterio, cientos en todo el sector, miles en todo el Imperium. La mutación se propaga a través del contacto mental de un Astartes aumentado a otro. Esta información causa una alarma visible. Draus y el magos intercambian miradas significativas. Si esto es cierto, dice Draus lentamente, la amenaza es mucho mayor de lo que estimamos. Los protocolos de contención son insuficientes. El mago Serin está de acuerdo, dice. Debemos informar al señor del capítulo de inmediato. Continúan su discusión, olvidando temporalmente mi presencia. Yazgo en la plataforma de la interfaz, mi mente tambaleándose por lo que me han hecho. Ya puedo sentir los cambios comenzando. Ajustes sutiles en las vías neurales, nuevas conexiones formándose donde antes no existían. Debería estar aterrorizado. Debería estar suplicando ayuda a los apoticarios, purificación. En cambio, siento una creciente sensación de anticipación, de propósito. El aspirante fallido que no pudo convertirse en un Astartes se convertirá en algo completamente diferente.
algo quizás incluso más grande. Devuelvan al candidato Belton a cuarentena en el nivel 4, ordena finalmente Draus. Monitoreo completo. Ningún contacto con otro personal hasta que determinemos el alcance de la posible contaminación. 2 servidores me ayudan a ponerme de pie. Siento mis piernas extrañas debajo de mí, como si las proporciones hubieran cambiado ligeramente. Una ilusión, seguramente. Los cambios físicos no pueden haber comenzado tan pronto. Mientras me escoltan fuera del laboratorio Epsilon, echo un último vistazo al hermano Falmus en su esfera de contención. La hendidura vertical en su rostro se ha ensanchado aún más, y juraría que forma lo que podría interpretarse como una sonrisa. La cuarentena en el nivel 4 es una celda estéril, paredes blancas e iluminación constante. Monitores neurales conectados a mi cráneo registran cada onda cerebral, cada sueño, cada pensamiento. O eso creen los apoticarios. Lo que no entienden es que se me ha dado el conocimiento para manipular estas lecturas, para mostrarles exactamente lo que esperan ver. Una mente recuperándose de un trauma, pero por lo demás intacta. Un siervo leal del capítulo, conmocionado pero firme. En realidad, estoy cambiando, por horas. Las semillas plantadas en mi conciencia por el hermano Falmus y el hermano Corolus están creciendo, extendiéndose, transformando mi entendimiento. Veo conexiones que nunca antes había notado. Patrones en las operaciones del capítulo, debilidades en sus protocolos de seguridad. Conocimiento que nunca fue mío ahora se despliega en mis pensamientos tan naturalmente como los recuerdos. 3 días, había dicho el hermano Falmus. 3 días hasta que lo que se ha puesto en marcha alcance su siguiente fase. Debo ser paciente. Debo ser cuidadoso. Debo darles a los apoticarios exactamente lo que quieren ver. Al segundo día de cuarentena, el propio apoticario jefe Draus viene a interrogarme. Se para fuera de la pared transparente de mi celda, estudiándome con ojos antiguos que han visto 10.000 años de guerra y transformación. Tus patrones neurales se han estabilizado, me informa. No hay signos evidentes de contaminación. Me alegra oírlo, señor. Respondo. La imagen perfecta de la deferencia. Lo que experimentaste en el laboratorio Epsilon. Continúa Draus. La conexión con el hermano Falmus. Descríbelo de nuevo en detalle. Lo hago, omitiendo cuidadosamente cualquier mención de los cambios en mi arquitectura neural, de la información transferida, de las promesas hechas. Hablo de confusión, de patrones de pensamiento ajenos, de la lucha por mantener mi sentido del yo. Todas las cosas que esperarían oír. El hermano Falmus habló de evolución. Le digo a Draus. De trascendencia. Creía que la mutación no era una corrupción, sino el siguiente paso para la humanidad. Un delirio común entre los corruptos, dice Draus con desdén.
Siempre creen que su degeneración es en realidad una ascensión. Sí, Señor. Asiento. Fue perturbador presenciar tal convicción en una herejía obvia. Draus me estudia cuidadosamente. No siente simpatía por su posición. Ninguna curiosidad por lo que se ha convertido. Solo repulsión, Señor. Miento suavemente. Y gratitud de que mi fracaso para convertirme en un Astartes me haya librado de tal destino. Asiente lentamente, aparentemente satisfecho. Has servido bien al capítulo, candidato. Pocos habrían resistido tal contacto mental sin quebrarse. Tu resistencia a la mutación puede resultar más valiosa de lo que cualquiera de nosotros anticipó. Vivo para servir, apoticario jefe. Mañana serás liberado de la cuarentena, me informa Draus. Regresa a tus deberes normales en el pabellón de rechazo. En 5 días preséntate en el laboratorio Delta para un examen de seguimiento. Entonces determinaremos si se justifican más sesiones de interfaz neural. 5 días. 2 días más de lo que el hermano Falmus indicó que sería el comienzo de la transformación. Me pregunto si los apoticarios han alterado sus horarios, quizás sintiendo que algo anda mal. No cambia nada. Las semillas ya están plantadas. El proceso ya ha comenzado. Gracias, apoticario jefe. Respondo. No defraudaré su confianza. Después de que Draus se va, me siento en el borde de mi estrecha cama y cierro los ojos. En la privacidad de mi mente, exploro los cambios que están teniendo lugar. Nuevas vías neurales formándose, conectando partes de mi cerebro que nunca estuvieron destinadas a comunicarse directamente. Una percepción mejorada que me permite sentir los campos eléctricos del equipo de monitoreo. Sentir las vibraciones de la fortaleza monasterio a mi alrededor. Y más preocupante, la presencia de otros en los bordes de mi conciencia. Distantes aún, pero cada vez más claros. Los Astartes mutados contactando, conectándose, formando la red que describió el hermano Falmus. Me estoy convirtiendo en un nodo en esa red. Un punto de unión con propiedades únicas debido a mi forma física incorrupta. Esa noche, sueño con la transformación. En el sueño, mi cuerpo permanece de apariencia humana. Pero por dentro, estoy cambiando. Mis órganos se desplazan y se realinean. Mi cerebro se expande, desarrollando nuevas estructuras, nuevas capacidades. Me estoy convirtiendo en algo sin precedentes. Ni un aspirante fallido ni un Astartes corrupto, sino algo diseñado para un propósito específico. Cuando despierto, sé lo que debo hacer. Las instrucciones dejadas por el hermano Falmus son claras ahora, desplegándose en mi mente como un plan de batalla meticulosamente elaborado. 3 objetivos que completar antes de presentarme en el laboratorio Delta. 3 pasos hacia la transformación. Fiel a la palabra de Draus, a la mañana siguiente me liberan de la cuarentena. Regreso al pabellón de rechazo en el nivel 3, reanudando mis deberes como si nada hubiera cambiado.
Los aspirantes fallidos en sus cápsulas de estasis me parecen diferentes ahora. Sus fracasos ya no son recordatorios de vergüenza, sino experimentos que arrojaron resultados insuficientes. Puntos de datos en el gran patrón de la evolución. Reviso primero la cápsula 17. Caben, Co, cuyo rechazo del nodo cataléptico causó una actividad cerebral irregular. Las modificaciones que hice en su mezcla de nutrientes antes de mi tiempo en el laboratorio Epsilon han tenido efecto. Sus patrones cerebrales han cambiado. Se han vuelto más regulares, más coherentes. Ya no son picos aleatorios, sino una señal clara. Está listo. El primer objetivo es simple. Usando mi nuevo conocimiento de los sistemas del capítulo, ajusto la frecuencia del campo de estasis en la cápsula 17. Nada dramático, nada que active las alarmas. Solo lo suficiente para crear un patrón de resonancia que se amplificará gradualmente durante las próximas 24 horas. El segundo objetivo requiere acceso a las cámaras de cultivo de semilla genética en el nivel 4. Como encargado de servidores con deberes de mantenimiento, tengo una razón legítima para estar allí, revisando el equipo de monitoreo externo. Lo que los apoticarios no se dan cuenta es que ahora entiendo el equipo mucho más allá de mis tareas asignadas. Cuando nadie está mirando, hago un ajuste sutil en el medio nutritivo que fluye hacia el tanque de cultivo 7. De nuevo, nada que active las alarmas, solo un cambio en el equilibrio químico que afectará el desarrollo de las glándulas progenoides que se cultivan allí. Un cambio que las hará más receptivas al vector de mutación portado por el hermano Corolus y los otros. El tercer objetivo es el más peligroso. Necesito acceso a la red de comunicaciones del capítulo para enviar una transmisión codificada. No a ningún receptor humano, sino a una frecuencia específica utilizada por los astartes mutados para coordinarse a través de vastas distancias. La red se encuentra en el nivel 2, normalmente restringida a los oficiales de comunicaciones y sus servidores. Calculo mi acercamiento con cuidado. El cambio de turno proporciona una breve ventana cuando la red tiene un personal mínimo. Llevo conmigo un servidor de mantenimiento, presentando órdenes de trabajo falsificadas para una calibración de rutina. El único oficial de comunicaciones de servicio apenas echa un vistazo a las órdenes antes de dejarme pasar. Una vez en el panel de control auxiliar, trabajo rápidamente. El servidor proporciona una pantalla para mis actividades. Mientras accedo a los protocolos de transmisión, el mensaje es simple. Un estallido de datos codificados que parecerá estática aleatoria para cualquiera que monitoree las frecuencias imperiales. Pero, para aquellos sintonizados para recibirlo, contiene una marca de tiempo precisa y la confirmación de que las defensas de la fortaleza monasterio están siendo preparadas para ser comprometidas. Tarea completada. Me retiro de la red de comunicaciones y regreso al nivel 3. No suenan alarmas. Nadie cuestiona mis movimientos. A todas luces, sigo siendo Marius Belton, aspirante fallido convertido en siervo leal, una no entidad por debajo de la atención de los hermanos de batalla que recorren los niveles superiores en sus magníficas servoarmaduras
defendiendo el imperium de sus enemigos. Si tan solo supieran que la mayor amenaza ya estaba dentro de sus muros, dentro de sus propias mentes. Esa noche, en mi pequeña celda, siento que los cambios se aceleran. La temperatura de mi cuerpo aumenta a medida que las modificaciones internas incrementan mi tasa metabólica. Mi visión se agudiza, los colores se vuelven más vívidos, el espectro se expande para incluir frecuencias normalmente invisibles para los ojos humanos. Mi oído se vuelve más agudo, captando conversaciones a 3 celdas de distancia, el zumbido de los conductos de energía detrás de las paredes, el sutil asentamiento de la fortaleza monasterio en la montaña. El sueño, cuando llega, trae más sueños de conexión. La red expandiéndose, nodos iluminándose por todo el sector, mientras los astartes mutados se contactan entre sí. Y en el centro de todo, algo vasto y paciente, dirigiendo la transformación con un propósito que aún no puedo comprender del todo. Despierto antes del amanecer, mi cuerpo empapado en sudor, pero más fuerte de lo que nunca ha estado. Hoy me presento en el laboratorio Delta según las instrucciones del apoticario jefe Draus. Pero primero, debo verificar el progreso de mis 3 objetivos. El pabellón de rechazo está en silencio cuando entro. La mayoría de los servidores de monitoreo en modo de espera. Me dirijo directamente a la cápsula 17. La resonancia del campo de estasis se ha amplificado exactamente como estaba planeado. La actividad cerebral de Keiben se ha estabilizado en un patrón rítmico perfecto, sincronizado con el sutil pulso que ahora emana de la propia cápsula. Pronto, muy pronto, despertará. Hoy no tengo acceso autorizado a las cámaras de cultivo de semilla genética, pero no necesito presencia física para saber lo que está sucediendo allí. A través de mis percepciones mejoradas, puedo sentir los cambios en el tanque de cultivo 7. Las glándulas progenoides que se desarrollan allí se están convirtiendo en algo nuevo, algo que transformará a cualquier aspirante que las reciba en un vector para una mayor mutación. En cuanto a la transmisión que envié, sé que fue recibida. Las mentes distantes conectadas a la red pulsan con anticipación, con preparación. Se han puesto en marcha eventos que no pueden detenerse, ni por los templarios de hierro, ni por la Inquisición, ni siquiera por los altos señores de Terra. El hermano Tul viene a por mí a media mañana. Su expresión permanece tan ilegible como siempre, pero hay una tensión en su masiva figura, un cansancio que sugiere que siente que algo anda mal sin poder identificar su origen. «Candidato Belton», se dirige a mí. «El apoticario jefe Draus le espera en el laboratorio Delta». «Sí, hermano apoticario. Estoy listo». Mientras caminamos hacia el ascensor, noto cambios sutiles en las operaciones de la fortaleza monasterio. Más hermanos de batalla en los pasillos de lo habitual. Mayor actividad de servidores en los puntos de control de seguridad. El capítulo se está preparando para algo, aunque todavía no conocen la verdadera naturaleza de la amenaza que enfrentan. El laboratorio Delta está más concurrido que en mis visitas anteriores.
Además del apoticario jefe Draus y el magos Erin, hay otros 2 apoticarios presentes, así como una figura que nunca antes había visto. Un marine espacial con una armadura del negro más profundo, pero sin insignias del capítulo. Un brazo de plata reluciente delata su identidad, incluso antes de que vea la roseta inquisitorial que cuelga de su cinturón. La Guardia de la Muerte. La cápsula de éxtasis que contiene al hermano Corolus se encuentra en el centro del laboratorio como antes, pero se han establecido campos de contención adicionales a su alrededor. Capas de protección contra lo que contiene la cápsula. El propio Corolus ha cambiado desde la última vez que lo vi. La mutación ha avanzado. Su cuerpo ahora se asemeja más a lo que presencié con el hermano Falmus. El ojo agrandado pulsa con una luz interior, siguiendo mis movimientos mientras entro. Candidato Belton. Me reconoce Draus. Tus patrones neurales durante la cuarentena no mostraron signos de contaminación, pero el inquisidor Vex ha solicitado un examen más exhaustivo antes de proceder con más intentos de interfaz. El marine de la Guardia de la Muerte da un paso adelante, su ojo aumentado zumbando mientras se enfoca en mí. La situación ha escalado más allá de un asunto del capítulo, afirma, su voz un profundo estruendo. Se han reportado mutaciones similares en otros 3 capítulos en todo el sector. El patrón sugiere una actividad coordinada en lugar de una corrupción aleatoria. Inclino la cabeza respetuosamente. Me someteré a cualquier examen que la Inquisición considere necesario, señor. Se toma nota de su cooperación. Responde fríamente el inquisidor Vex. Aunque es irrelevante para el procedimiento. Hace un gesto y los servidores traen un dispositivo que no había visto antes. Se asemeja a la interfaz neural utilizada en el laboratorio Epsilon, pero es claramente de diseño inquisitorial, más brutal en su enfoque, menos preocupado por la supervivencia de su sujeto. Esto es un neuronicrón, explica Vex a Draus en lugar de a mí. Extraerá los recuerdos del sujeto directamente y los mostrará para su análisis. No hay posibilidad de engaño o filtrado contaminado. El miedo parpadea en mí. Tal dispositivo lo revelaría todo. Los cambios en mi arquitectura neural, el conocimiento implantado por el hermano Falmus, los objetivos que ya he completado. El descubrimiento significaría la ejecución inmediata. Pero mientras los servidores preparan el neuronicrón, siento algo más. Un pulso de energía desde la cápsula de éxtasis que contiene al hermano Corolus. El patrón de resonancia establecido en la cápsula 17, en el nivel 3. Amplificado y redirigido. El momento es perfecto. La transformación comienza ahora. La primera alarma suena a lo lejos, desde algún lugar en los niveles superiores de la fortaleza monasterio. Luego otra, más cerca. Las luces del laboratorio Delta parpadean momentáneamente. Los apoticarios y el inquisidor Vex se vuelven hacia el panel de comunicaciones, mientras cobra vida con informes urgentes. Brecha de seguridad en el Apothecarion del nivel 1. Informa una voz.
Asaltantes desconocidos. Múltiples bajas. Imposible, responde Draus. La fortaleza monasterio es inexpugnable. No desde dentro, murmuro, Demasiado bajo para que lo detecte. alguien que no tenga un oído mejorado. Más alarmas se unen a la primera. Los informes llegan desde múltiples niveles. Los repositorios de semilla genética, la armería, la red de comunicaciones. Ataques simultáneos perfectamente coordinados. Todos desde el interior de la propia fortaleza monasterio. Mal funcionamiento de los servidores, dice un informe. Se han vuelto contra los equipos de mantenimiento. Fallo del campo de éxtasis en el pabellón de rechazo, informa otro. Los aspirantes fallidos han roto la contención. El inquisidor Vex vuelve su ojo aumentado hacia mí. La sospecha se endurece hasta convertirse en certeza. Tú, dice, echando mano a su pistola Volter. ¿Qué has hecho? Pero es demasiado tarde. El campo de estasis alrededor del hermano Corolus fluctúa y luego colapsa por completo. Los campos de contención le siguen uno por uno, fallando en rápida sucesión. Las alarmas gritan por todo el laboratorio Delta, mientras los protocolos de contención se desmoronan. El hermano Corolus se levanta de la cápsula, su forma mutada desplegándose en toda su altura. Los apoticarios y el inquisidor reaccionan al instante, con las armas desenfundadas moviéndose para contener la amenaza. Pero son demasiado lentos, demasiado limitados en su comprensión de en qué se ha convertido el hermano Corolus. La energía pulsa desde el ojo agrandado en su cráneo, una onda de fuerza que lanza a todos en el laboratorio contra las paredes. A todos excepto a mí. Permanezco intacto, protegido por los cambios que ya están teniendo lugar dentro de mi propio cuerpo. Ha llegado el momento, Marius Belton. Habla el hermano Corolus en voz alta por primera vez. Su voz es una mezcla armoniosa de tonos que parecen resonar directamente con mi sistema nervioso. El recipiente está preparado. La transformación comienza. El inquisidor Vex se esfuerza por ponerse de pie, con la pistola Volter aún en la mano. «En el nombre del emperador», jadea. «¿Qué herejía es esta?» «No es herejía, inquisidor», respondo, mi propia voz cambiando mientras hablo, ganando armónicos imposibles de producir para una garganta humana. Evolución. El emperador creó a los primarcas, de ellos a los astartes. Y ahora lo que viene después. Vex dispara su pistola Volter. El proyectil másico reactivo se dirige hacia mi pecho. Un disparo mortal que acabaría con cualquier humano normal. Pero ya no soy normal. Mi percepción se ha acelerado hasta el punto de que la bala parece arrastrarse por el aire. Con reflejos que no debería poseer, simplemente me hago a un lado, dejando que el proyectil pase inofensivamente. «Imposible», susurra Vex.
El hermano Corolus se mueve a mi lado, colocando una mano mutada sobre mi hombro. El recipiente perfecto, dice. No reclamado por transformaciones previas. El puente entre lo que fue y lo que será. El apoticario jefe Draus también se ha puesto de pie. Su antiguo rostro, contorsionado por una mezcla de horror y fascinación. Candidato Belton, dice, lo que sea que te hayan prometido es una mentira. Esto es corrupción, no evolución. No es la voluntad del emperador. Lo miro con algo que se acerca a la piedad. Ha servido fielmente, apoticario jefe, pero su comprensión está limitada por aquello para lo que fue diseñado. Así como los astartes fueron diseñados con limitaciones para prevenir otra herejía, lo que viene después no tendrá tales limitaciones. En toda la fortaleza monasterio, el colapso cuidadosamente orquestado de los sistemas de seguridad continúa. La semilla genética modificada en el tanque de cultivos 7 ha liberado esporas en el sistema de ventilación, llevando el vector de la mutación a todos los niveles. Los servidores, reprogramados a través de los sutiles ajustes que hice en los últimos 3 días, se vuelven contra sus amos. Los aspirantes fallidos que despiertan de la éxtasis, como Keiben en la cápsula 17, se encuentran cambiando, evolucionando, convirtiéndose en nodos de la red en expansión. Y más allá de los muros de la fortaleza monasterio, en todo el sector, transformaciones similares están teniendo lugar en otros capítulos. La señal que envié ha desencadenado una emergencia coordinada de lo que ha estado creciendo en secreto durante décadas. ¿En qué te estás convirtiendo?, pregunta el mago Serin, su voz mecánica conteniendo algo parecido a la reverencia. El Mechanicus, siempre fascinado por la evolución, por la transformación, incluso cuando solo debería inspirar horror. En algo necesario, le digo. La adaptación final antes de la tormenta que se avecina. Aquello que preservará a la humanidad cuando todas las demás defensas fallen. El hermano Corolus se vuelve hacia el Neuronicron, el dispositivo destinado a exponer mi engaño. Con un gesto, hace que se active, pero no para extraer recuerdos. En su lugar, comienza a transmitir, a amplificar la señal que ya se está extendiendo por la fortaleza monasterio. La señal que despierta el potencial, que desencadena la transformación en aquellos con una arquitectura neural compatible. El inquisidor Vex hace un último movimiento desesperado. De su cinturón saca un pequeño dispositivo, un interruptor de hombre muerto conectado a lo que solo puede ser una carga explosiva lo suficientemente potente como para destruir todo el laboratorio. La misericordia del emperador es rápida, declara, su dedo moviéndose hacia la runa de activación. No intento detenerlo físicamente. En cambio,
extiendo la mano con mis habilidades recién despertadas, tocando su mente directamente, no para controlar, no para corromper, sino para mostrarle lo que he visto. La oscuridad venidera, el fin que se acerca, la guerra final para la que el Imperium, con todo su poder, sigue sin estar preparado. El dedo de Vex se detiene a 1 milímetro de la runa. Su ojo aumético zumba frenéticamente, mientras su ojo orgánico se abre de par en par en estado de shock. «Trono de Terra», susurra. «no puede ser». Pero lo es, le digo suavemente. Y en el fondo siempre lo ha sabido. El Imperium no puede sobrevivir como está. El cambio debe llegar, o todo se perderá. Por un momento, el laboratorio queda en silencio, salvo por las alarmas distantes. Luego, Vex baja lentamente el interruptor de hombre muerto. Una elección hecha no a través de la corrupción o el control, sino a través de la comprensión. La primera de muchas elecciones de este tipo por venir. El hermano Corolus se dirige hacia la entrada del laboratorio. Es hora de completar tu transformación, Marius Belton. Los otros esperan en el laboratorio Epsilon. Asiento y me muevo para seguirlo. En la puerta, me detengo y miro hacia atrás, al apoticario jefe Draus, al mago Serin, al inquisidor Vex. Las viejas autoridades, los poderes establecidos ahora enfrentados a una evolución que no pueden controlar. Una vez me dijo que vería lo que es el verdadero fracaso, apoticario jefe. Le digo a Draus, pero el verdadero fracaso no está en el rechazo. Está en negarse a adaptarse cuando la adaptación es necesaria para la supervivencia. Con esas palabras, abandono el laboratorio Delta por última vez. La fortaleza monasterio de los Templarios de Hierro, una vez inexpugnable, ahora se transforma desde dentro. Aquellos hermanos de batalla que no puedan adaptarse, caerán. Aquellos que puedan, se convertirán en algo más grande. Y yo, Marius Belton, una vez un aspirante fallido, los guiaré hacia la nueva era. Mientras el hermano Corolus y yo descendemos al nivel 6, al laboratorio Epsilon, donde el hermano Falmus y los otros esperan, siento que los cambios finales comienzan dentro de mí. No mutaciones de la carne, sino expansiones de la conciencia. Mi mente extendiéndose para tocar la vasta red que crece a través de las estrellas. Y más allá de esa red, la paciente e inteligencia ancestral que ha guiado esta evolución desde el principio. No el emperador. No. Algo más antiguo. Algo que existía antes de que la humanidad se arrastrara fuera de los océanos de Terra. Algo que ha esperado millones de años a una especie con el potencial de convertirse en lo que se necesita. Yo era Marius Belton. Fracasé en convertirme en un marine espacial. Pero he tenido éxito en convertirme en algo mucho más significativo. El recipiente, el puente, el primero de lo que viene después de los Astartes. Y mientras la transformación se completa, entiendo por fin lo que realmente significa servir. No al capítulo, no al Imperium, ni siquiera al emperador, sino a la existencia misma. En la guerra que siempre ha estado por venir, la guerra contra la oscuridad final, contra el fin de todas las cosas.
Esto es lo que se siente ser un marine espacial fallido. Encontrar un propósito no en el rechazo, sino en convertirse en lo que realmente se necesitaba desde el principio.